Buenos días, nuevamente en esta mañana estudiando el Evangelio según San Lucas y estamos avanzando en el capítulo número 22. Las últimas enseñanzas han venido tratando acerca de lo que es la humildad, acerca de lo que es el verdadero servicio, acerca de lo que es considerarnos a nosotros mismos sin querer o desear ser más que otros. Y también el Señor estuvo hablándonos acerca de no albergar orgullo en nuestros corazones y ya en el último mensaje nos hablaban acerca de lo que era la futura negación del apóstol Pedro. Para hoy pues también tendremos enseñanzas en la palabra de Dios, pero antes de que comencemos vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias por tu verdad, por tu gracia, Señor, aquí con cada uno de nosotros. Oramos, Padre, porque obres con tu palabra, Señor, en la vida de cada persona que escucha este mensaje en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Has escuchado alguna vez la frase la divina providencia o la providencia divina? Hay un concepto que encontré en una página acerca de preguntas y respuestas y lo define de esta manera. La providencia divina es el medio por el cual, a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Esto incluye el universo en su totalidad, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el nacimiento del ser humano, su destino, los éxitos y fracasos del ser humano, la protección de sus pueblos. Es una doctrina que se opone directamente a la idea de que el universo está gobernado por la casualidad o simplemente por el destino. Las leyes naturales son nada más que una representación de Dios obrando en el universo. También la divina providencia nos dice que son las reglas y los principios que Dios estableció para determinar cómo se desarrollan las cosas. Lo mismo sucede en las decisiones humanas. Lo define también en el sentido de que es muy real y que nosotros no somos libres de escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que elegimos debe estar en plena conformidad con la voluntad de Dios. Al fin de todo, es Dios el que controla nuestras decisiones y acciones. Pero Él lo hace de tal manera que esto no viola nuestra responsabilidad como agentes moralmente libres, ni tampoco invalida la realidad de nuestras decisiones. ¿Por qué comienzo yo con este concepto de la divina providencia? Lo hago es para establecer que Dios está en el control de todo y que Él gobierna los asuntos. Y eso tiene que ver nuestro pasaje para el día de hoy. La enseñanza comienza en el versículo 35 al 38 y dice así: Y a ellos dijo, hablando el Señor Jesús, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Él les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. El tema que vamos a estar tratando hoy es la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Es la total subordinación voluntaria a Dios, entendiendo que en Él encuentro todo lo que pueda necesitar. Es la confianza absoluta en la capacidad soberana de Dios. Eso es lo que es dependencia de Dios. El título que yo le di al mensaje en el día de hoy son las demandas de la dependencia de Dios. Las demandas de la dependencia de Dios. Dios demanda que en medio de esa dependencia sucedan varias cosas, ajustándonos al mensaje, al pasaje que tenemos para hoy. Pero ¿cuáles son esas demandas? Lo primero que vamos a mirar es dependiendo de los recursos, en el versículo 35.
Lo segundo es dependiendo de los requerimientos o el requerimiento que el Señor quiere de nosotros. Versículo 36. Y lo tercero es dependiendo de su razonamiento. Versículo 37 al 38. Entonces, miremos el primer punto, que es dependiendo de sus recursos. En el versículo 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. En pasajes pasados en el mismo libro, en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6, encontramos la misión de los 12. El Señor en el versículo 3 dice algo parecido al pasaje que estamos mirando hoy. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y más adelante en el capítulo 10, versículos 1 al 12, está dando la misión a los 70, iban de 2 en 2, y especialmente en el versículo 4, parte A, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. O sea que era el dinero que no tenía que ellos llevar, ni sandalias, ni ropa de demás. Es decir, el mandamiento que el Señor estaba dando allí era como enviándolos apenas con lo necesario, entendiendo que en la divina providencia Dios les iba a ayudar. Ellos quizás no lo entendieron, quizás no supieron qué hacer. En el momento lo que solamente hicieron fue obedecer. Quizás algunos de nosotros pensaríamos ir a hacer un ministerio o hacer una misión sin los víveres de sobra para mañana, pasado mañana, otro día. Quizás nuestra mente humana piensa de esa manera. Pero bueno, no es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Dice que ellos fueron en las 2 veces, tanto los 12 como los 70, y obedecieron lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor está dando en estas narraciones, como la de nuestro pasaje, una instrucción muy precisa y directa. Debían ir con lo necesario. Aunque Él les dijo explícitamente no van a llevar estas cosas, Él les daría lo necesario. Ellos tendrían que ir a las aldeas, a las casas, a participar del Evangelio, a mostrar la obra de Cristo. Pero algo era en lo que ellos no sabían, es que muchos de ellos quizás les iban a ayudar con comida, con ropa, con el bienestar de cada uno de ellos. Y es interesante, ¿no? El Señor les dice ahí, no van a llevar nada, pero la pregunta que les hace a ellos con una respuesta que es positiva, ¿no? No les faltó nada. El Señor estuvo siempre ayudándoles, aunque ellos no lo vieran. Entonces, el Señor encarga el servicio en su obra a siervos y a la vez Él cuida a los siervos de su obra. Jesús les había enviado con una misión, predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora no sabemos cuánto fue el tiempo de su demora hasta que regresara, ¿no? En la misión de los 70 ellos regresaron y la misión que ellos hicieron venían con alegría, ¿no? No les faltó nada. Y vemos que en el reporte que ellos hacen, vienen contentos. Sí hablan acerca de que los demonios se les sujetaban y el Señor les aclara y les dice, bueno, es mejor que se alegren no porque los demonios se sujeten a ustedes, sino porque realmente su nombre está escrito en el libro de la vida. Mas, sin embargo, ellos por ningún lado están quejándose, por ningún lado están hablando de que hubo ampollas en los pies, de que hubo dolor en los pies, de que el vestido se les dañó, de que les faltó comida. En ninguna manera ellos hacen parte en el reporte de estas cosas. La pregunta de esta mañana es, ¿habrá alguna objeción para cada uno de nosotros en nuestros corazones para no hacer lo que Él nos pide? ¿Qué nos falta? Dios es nuestro sustentador y no nos va a desamparar. Él prometió darnos lo necesario y lo va a cumplir. Y yo quiero ir haciendo esas aplicaciones a nuestras vidas, viendo lo que pudo pasarle a los discípulos cuando fueron a la misión y saber que nosotros también, como hijos suyos, hemos sido también hechos sus hijos, pero con una misión.
la misión de llevar el Evangelio. Y nos compete a nosotros ver que mientras nosotros estamos haciendo la obra, necesitamos tener la dependencia total y saber que contamos con los recursos divinos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Filipenses 4:10 al 13, el apóstol Pablo es muy agradecido con la iglesia de los filipenses y dice de la siguiente manera, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Dios usó aquí eran personas a las cuales Él mismo les había ministrado con la palabra de Dios. Personas que siempre estuvieron a su cuidado, así Él estuviera en otras ciudades que fundó y en donde fundó iglesias, siempre estuvieron al cuidado de Él. Él dice, me alegro mucho de que el Señor esté con ustedes y hayan vuelto a pensar en mí. Lo estoy hablando de otra traducción. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. Entonces recordemos que en nuestro texto en el versículo 35, Dios le proveyó ahora, espera que le estén entendiendo todo lo que Él les va a decir a continuación. ¿Les faltaba algo? No, ya entendimos que no les faltaba nada, su providencia siempre estaba ahí. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7 y versículos 8 al 16, vamos a encontrar también cómo Dios usa de manera particular un animal, personas con necesidad para suplir la necesidad de otros. Eso es curioso y lo vamos a mirar ahí. Capítulo 17, versículos 1 al 7. Dice entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces tenemos a Dios en su divina providencia, atendiendo la necesidad de Elías. Los cuervos eran animales inmundos para los judíos, mas sin embargo el Señor usó esa clase de animal para llevarle de comer. La orden había sido dada. Él había profetizado que no habría agua y esto enfureció al rey Acab. Y el Señor sabía que él iba a buscar la vida de Elías y le da la orden de que huya, de que se vaya. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, por supuesto en su palabra, las promesas que Él nos hace, ¿le creemos? Fíjese que ni los discípulos, en el momento de recibir la orden, dudaron, siempre fueron, no les faltó nada. Elías tampoco preguntó, obedeció, fue alimentado hasta cuando el Señor le dice, debes irte ahora a otro lugar. Y fíjese que el pasaje nos sigue diciendo, el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. ¿Dónde está él? Está en el arroyo de Querib. Le dice, ahora te vas a ir a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y que nos dejemos morir. Esta mujer no tenía esperanzas de ninguna clase. Pero fíjese que Elías lo que le va a decir a continuación, como que le va a volver otra vez como a levantar el ánimo a esta mujer. En el versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Fíjese que el Señor a través de Elías está probando a esta mujer hasta dónde está dispuesto a obedecer. Suena como algo egoísta, ¿no? Que Elías diga primero para mí, después para ustedes. Habiendo esta mujer dicho de que ya están a punto de morir, que es su última comida, él como que dice es quitarle el bocado de su boca y decirles dámelo a mí. Suena egoísta, ¿cierto? Pero es la prueba que el Señor también nos quiere enseñar a nosotros, de que hay personas mucho más necesitadas alrededor nuestro y a veces nosotros queremos suplir nuestra necesidad sin mirar a los otros. Fíjense que Elías le promete que no le va a faltar pan en su casa. Versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta palabra todavía es viva, esta palabra todavía es vívida para nuestros días, está aquí. Y yo quiero que cuando nosotros sintamos la necesidad de alguna cosa, nos dirijamos por lo menos a este pasaje y ver la soberanía de Dios y ver su divina providencia actuando y usando lo que Él desea usar y lo que Él quiera para establecer que nosotros tenemos que honrarle por los recursos que Él tiene para compartir con nosotros. Entonces estamos hablando de los recursos de Dios, la dependencia en sus recursos. Elías confió profundamente en la providencia de Dios y logró subsistir. Cuenta la historia de un niño pequeño que, habiendo leído el relato de Elías con su mamá, que también era una viuda, en esa noche invernal, mientras estaban sentados en un cuarto sin fuego, le preguntó si podía entreabrir la puerta para que entraran los cuervos de Dios. Él estaba seguro de que estaban en camino. El alcalde de ese pueblo, que era alemán, al pasar fue atraído por la vista de la puerta abierta y entró preguntando ¿por qué está abierta la puerta? Cuando él supo la razón, dijo, yo seré ese cuervo de Dios. Y alivió sus necesidades ese día y aún después. Comentario de Meyer. Podemos decir que dependemos de los recursos de Dios. Por lo menos en la narración de Lucas 10, como lo vimos, los 70 regresaron con mucho gozo y alegría. Como lo decía al comienzo, el reporte trajo buenas noticias, nunca se quejaron. Y el Señor está haciendo también la pregunta para ti y para mí hoy. ¿Te ha faltado algo en medio de la necesidad? Pero aún más, si estás sirviendo al Señor, ¿estás esperando alguna retribución de parte de Dios para seguir avanzando en el servicio? ¿Te falta algo? Cuando dependo de los recursos de Dios, estoy mostrando mi sumisión a Él y estoy desarrollando cada vez más confianza en Él, entonces puedo decir que mi necesidad, pase lo que pase, va a ser suplida. Dios quiere que de nuestros labios siempre salga un Padre, Padre, te necesito. Así de que este es nuestro primer punto, dependiendo
de sus recursos. Él demanda eso de cada uno de nosotros. Lo segundo que vamos a mirar es dependiendo de su requerimiento. Y lo vamos a ver en el versículo 36. Dice, y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y versículo 38. Perdón, está ahí, versículo 36, disculpen. Entonces les dijo, Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, ahora en cambio, el que tenga dinero, que lo traiga y también provisiones, y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esto? El Señor está dando una orden y un mandato, ya lo establecimos de esa manera, ¿no? El Señor requiere que sus discípulos se preparen para lo que viene. Ellos habían sido enseñados, instruidos para llevar el Evangelio. Ellos ya habían sido enseñados, instruidos bajo los recursos. O sea, sabían cómo era el obrar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a continuación? Prepárense. Aquí cuando se habla acerca de la espada, el Señor siempre va a hacer referencia de lo que es su palabra. No habla literalmente de que tengan que ir a comprar una espada para defender sus asuntos. Hubo casos determinados en donde Dios sí usó al pueblo de Israel para matar a otros pueblos que estaban enviciados en sus pecados y que estaban contrarios al pueblo de Israel. Pero nunca en la Biblia vamos a escuchar que Dios incite a alguien a asesinar a otra persona porque sí, o sin ninguna razón. Es cierto que podemos preguntar entonces por qué si Dios dio el mandamiento de no matarás, ¿por qué mata y manda matar? Entendiendo que el sentido que Dios tenía de esta palabra, no matarás, era acerca del homicidio y del asesinato sin razón. Entonces, podemos decir que Dios de ninguna manera va a aprobar el asesinato o el homicidio premeditado. Dios no trabaja como nosotros trabajamos, ni como nosotros tratamos de pensar. Y eso era lo que los discípulos no estaban comprendiendo. En la madrugada, recordemos, estamos hablando del día jueves, ¿no? Ya en la madrugada del viernes el Señor iba a ser enjuiciado en secreto. Han salido al Getsemaní, al jardín, y allí está Pedro. Y Pedro se siente contrariado con lo que está pasando ahí en el arresto de Jesús. Y toma la espada y le corta la oreja a Malco, un servidor del sacerdote. Menos mal que Pedro gozaba de una mala puntería, porque la idea era matar, asesinar. Pero el Señor lo reprende y le dice, guarda tu espada. Vamos a mirar el pasaje en Mateo capítulo 26, versículos 52 al 53. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Los asuntos divinos nunca se van a resolver con violencia, en el sentido de matar o destruir, porque sí. Se definen en el Espíritu y en el poder de Dios. Entonces la reprensión del Señor fue oportuna y se evitó quizás una tragedia en esa noche, en esa madrugada. Entonces la Biblia, cuando hace mención, como lo dije hace un momento, de la espada, está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué tenían que ellos hacer? Aferrarse aún más en la palabra de Dios. El Señor ya no iba a estar más con ellos. De primera mano ellos recibían la instrucción y el cuidado de Dios, pero Él ya no iba a estar. Ahora les tocaba a ellos tomar de sus propios recursos, ir a buscar a los perdidos, pero el Señor sabía que iban a tener problemas como Él los tuvo, en la persecución, en el maltrato. Más adelante, ya en el siguiente día, viernes, va a haber ya el escarnio de su persona, la crucifixión y su muerte. Y el Señor sabía que a quienes son servidores de Él,
les puede pasar lo mismo. Entonces lo que les está diciendo es que se preparen. La palabra de Dios habla acerca de la espada como justamente esto, la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Hablando de la armadura de Dios, que es todo un componente de la defensa y del cuidado que el creyente tiene que tener, que cada una de estas partes tiene una explicación. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17, capítulo 6, 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De toda la armadura, la espada, que es la palabra de Dios, es la que muestra defensa y a la vez se podían enfrentar con ellas ante las acechanzas del enemigo. Las demás partes de la armadura de Dios son solamente protección, pero esto era defensa. Y esto era lo que ellos tenían que hacer, defender la causa del Señor con la misma palabra, con el Evangelio. Y esto nos lleva a pensar dos cosas, que no es solamente quienes llevan la palabra de Dios, sino que los que se alimentan de la palabra de Dios. Yo diría que lo primordial es que nosotros también estemos listos y preparados con la palabra de Dios para divulgarla y llevarla a otros. Interesante, en un pasaje que viene a mi cabeza en este momento, cuando Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo que te cuides a ti mismo y que también cuides la doctrina. Eso es lo que está diciendo también el apóstol Pablo también en este pasaje. Es que la palabra de Dios primero está alistando mi corazón. Estoy preparándome espiritualmente para enfrentar la batalla, para llevar el evangelio y defenderlo con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece mediante la práctica de la palabra de Dios. La mejor preparación de un hijo de Dios siempre será en la palabra. Pasaje en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 15, al 5, perdón. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Pablo está hablando acerca de su ministerio. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice otra vez, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son terrenales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios tiene que afectar primero mi vida para poder hacer que esto afecte la vida de otros. Si fuéramos un poco más cuidadosos de no usar la palabra de Dios a la ligera, tal vez seríamos más prudentes al afirmar que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que es esta la palabra de Dios que nos hizo libres y que es esta que nos seguirá guiando y fortaleciendo contra las acechanzas del enemigo. No dependemos de lo humano, dependemos de lo divino. Y esta es la palabra que tiene poder. ¿Y saben qué hace? Diagnostica. ¿Saben qué hace? Opera en forma precisa, como lo haría un cirujano. Pensé en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, en donde habla acerca de lo que es la profundidad de la palabra de Dios y lo que ésta hace en la vida de una persona. Porque la palabra de Dios es viva, comienza diciendo, ¿no? O sea, tiene vida y en oposición a lo que está muerto, continúa vigente como un fuego que continúa ardiendo. Esa es la palabra de Dios viva. También es eficaz, dice el texto bíblico. La palabra de Dios tiene capacidad de alcanzar el objetivo y el propósito que produce el efecto esperado. Es eficaz, no falla. Después dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 dice, y tenía en su diestra, hablando de la descripción que el apóstol Juan hace de la persona del Señor Jesús,
Dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La frase de 2 filos está tomada de la palabra hebrea, jereb piot, es una espada de 2 bocas. En griego es distomos, que es un compuesto de la palabra dos, istomos, que es la palabra griega para lo que se dice es boca de uno. O sea, es 2 en 1. La palabra de Dios es como una espada que tiene 2 filos que hace daño al agresor cortando por ambos lados. Entonces, en el Apocalipsis lo que está viendo Juan allí es que el Señor iba a emitir de su boca palabra y era como una espada que iría a cortar y a determinar juicio. El texto de Hebreos continúa diciendo, y penetra hasta partir el alma, eso quiere decir la mente, y el espíritu, la conciencia del hombre. Tiene la capacidad de cortar hasta lo más profundo en el corazón de impureza y llegar a los verdaderos temas centrales en la vida misma de la persona. Después habla acerca de las coyunturas, ¿sí? Los tendones, los ligamentos, la parte neurovascular, los músculos. Esto quiere decir que es una estructura de nervios y venas y tejidos que se conectan y que viajan en unión a través del cuerpo. Esto es una descripción del cuerpo humano. Cuando uno entra a mirar lo que realmente significa ese texto, nos está mostrando este es el significado de este versículo 4:12. Los tuétanos penetran al interior de nuestros huesos largos, el esternón, las costillas coaxiales de la pelvis para llegar hasta nuestros tuétanos, que es sinónimo de nuestra médula ósea roja, blanca y amarilla, que son lo que originan nuestras células, y una gran variedad fluyen en todo el torrente sanguíneo sin dejar que llegue a cada célula de los tejidos en el organismo. El flujo sanguíneo para dar vida a cada uno de ellos y sin dejar de alimentar el ADN de cada célula humana y de cada ser humano. El ADN, como sabemos, es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos, es decir, nos informa la fuente del origen y las semejanzas entre miembros de una misma familia. El estudio de la herencia cuantifica la magnitud de la semejanza entre los familiares. Yo no soy médico, ni nada de esto, esto es información en lo que la palabra de Dios nos está mostrando de lo que es capaz de hacer en todo el aspecto interno de cada ser humano. Discierne los pensamientos, discernir significa criticar. La palabra de Dios me critica, la palabra de Dios me somete al juicio, me juzga. Como el hombre piensa, así es él. Y en su corazón, así como él piensa, como considera las cosas y como deja que la palabra de Dios obre en su vida, ese va a ser el resultado, así es como se va a comportar. La palabra de Dios es tan poderosa que puede examinar y discernir aún lo que hay en nuestros corazones y aún mucho más puede examinar nuestros pensamientos. No podemos esconder nuestros pensamientos delante de Dios. Si yo dejo de usar la palabra de Dios en mi vida, vamos a mirar cómo es el gobierno del pecado en mi vida. La palabra de Dios que no actúa o que no dejo actuar en mi vida traerá, vastos resultados negativos. Y no solamente afectará mi vida, sino el entorno. Recordemos que estamos hablando acerca de lo que es el requerimiento de Dios, la palabra, como les dijo a los apóstoles. Alguien dijo, la palabra de Dios recibida y atesorada en el corazón del cristiano es usada por el Espíritu Santo para 3 cosas. Primero, para promover la santidad. Segundo, para estimular el crecimiento espiritual. Y tercero, para desarrollar el carácter cristiano. El apóstol exhorta al creyente a desligarse de toda la suciedad que hay en su vida, la inmundicia espiritual, y a revestirse de las virtudes que resultan de una relación íntima, personal con el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 32, 22 al 32, nos narra acerca de lo que la palabra de Dios, nuevamente como lo decía, es capaz de hacer en la vida de una persona que busca estar en la comunión de Dios.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora tenemos la palabra de Dios poderosa en cada una de nuestras vidas. Cada vez que nosotros la abrimos, ¿qué vemos? La última vez que abriste tu Biblia, ¿qué leíste? ¿Fue hoy? No sé si va a ser más tarde. ¿Pero qué leíste? ¿O qué puedes encontrar también en ella? ¿Qué te dijo el Señor en el pasaje que has leído? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo pudiste aplicar a tu vida? De esa manera es como podemos mantener una relación con Dios todos los días y manifestar realmente que si le amamos a Él es porque estamos dispuestos a recibir su palabra con amor, a atesorarla, para que vivamos vidas que le agraden a Él. La palabra de Dios nos puede mantener alejados del pecado, o el pecado nos puede mantener alejados de la palabra de Dios. Dependamos y obedezcamos de ese requerimiento como se lo hizo a sus discípulos. D.L. Moody dijo lo siguiente: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas, dependiendo de su requerimiento. Esa es la demanda número 2 del Señor. ¿Te estás fortaleciendo y edificando para el día malo? Hemos visto entonces dependencia en sus recursos, versículo 35. ¿Te ha faltado algo? Lo segundo que acabamos de mirar es dependiendo de su requerimiento. ¿Te estás fortaleciendo y edificando para el día malo? ¿Por qué debían los discípulos hacer esto que el Señor viene diciendo en el versículo 36? Tiene que haber una razón. En los versículos 37 y 38 vamos a mirar el tercer punto, y es dependiendo de su razonamiento. Dice el versículo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es algo exacto lo que está diciendo el Señor y definitivo. Es necesario que se cumpla lo que se ha de cumplir, lo que vendrá el día de mañana. El Señor Jesús está pensando en ese momento difícil en su vida. Van a Getsemaní y después va a ser juzgado y luego va a ser escarnecido y luego va a ser crucificado, sepultado y resucitará. Pero lo está diciendo, está anticipándose a ese momento. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y en Isaías capítulo 53, 12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, o sea, un lugar entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Aquí está la parte que él menciona en el texto bíblico: contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que todavía faltaba por cumplirse para el siguiente día. El Señor da una razón en el versículo y dice por qué. Está hablando de padecimientos futuros. Está próximo a la muerte. Sin duda que el Señor los está preparando a los discípulos y advirtiéndoles que van a enfrentar situaciones difíciles que vendrán, pero Él ya no va a estar con ellos. Jesús ha escogido de la profecía de Isaías la frase: fue contado entre los inicuos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 28, dice: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. El Evangelio de San Marcos lo cuenta de esa manera en el cumplimiento de la profecía de Isaías. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Era la consumación de lo que venía diciendo Isaías, de ese sacrificio en la cruz. Jesús está exponiendo un argumento válido para demostrar por qué debían estar preparados. Quería que razonaran como Él razonaba, en otras palabras, que tuvieran el mismo pensamiento de Él. ¿Era una misión peligrosa? Sí, y Él lo dijo en Lucas 10:3. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Interesante también, y a veces uno piensa, el Señor
no se guardaba nada, no les estaba ocultando nada. El Señor les está diciendo, ustedes van a ir, pero donde van a ir no es fácil. De una vez se lo anticipa. Por eso tenían que estar preparados, como lo dijimos anteriormente, con la palabra de Dios. Como corderos en medio de lobos. Él se hizo maldito por cada uno de nosotros. Aceptó el maltrato y la consideración que hicieran de él, tratándolo como un criminal al llegar a la cruz. Pero ¿saben qué hizo él? Amó al mundo. Ese fue el precio por el cual tuvo que pagar, pensando en ustedes y en mí, entregando su vida por cada uno de nosotros. Nos amó tanto que entregó su vida. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. En el versículo 38, el último versículo de nuestro texto dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Es como que el Señor los reprende y les dice, no hablen más. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos llegaron de Jesús y dice, Señor, no pudimos sacar el demonio de esta persona? Y él dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Era difícil tener un grupo de hombres que le seguían, pero muchas veces no le creían, no estaban con él en sí. Y eso causaba en el Señor dolor en su corazón. ¿Hasta cuándo? Y aquí les dice, basta ya de hablar, no entienden lo que yo les quiero decir. ¿Por qué les manda callar? Dice, porque ellos no supieron interpretar lo que el Señor les estaba diciendo. Tendrán que asumir y dar razón del momento en que se van a encontrar y qué van a hacer. ¿Van a huir? En Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35, el Señor les habla fuerte también ahí y anticipa lo que era el rechazo que ellos tendrían de él. Capítulo 26, 30 al 35. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no te negaremos. ¿Sucedió eso? No, hicieron todo lo contrario. Pedro le negó y ellos huyeron, lo dejaron solo. Ahí está la prueba de que no entendían y no seguirían entendiendo las cosas. Deberían enfrentar la persecución, el odio que sufrió Jesús. Ahora se probará de estas palabras tan valientes que ellos dijeron en su momento. Y Jesús pronto partirá y estarán más solos que nunca, en el sentido de que no tendrán la compañía personal de Él. Por supuesto, la promesa que tenían ellos y que tenemos nosotros es que la compañía de Él va a estar con nosotros para siempre. Pero es que la prueba de ellos es que siempre dependían de estar ahí al lado de Jesús. Y si Él se iba, ¿qué iban a hacer? Eso era para los que ellos tendrían que estar preparados. En 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Estamos hablando de la dependencia en el razonamiento de Dios. Pensar como Él piensa. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Tener la mente de Cristo es no solamente el hecho de haberle aceptado, conocido como nuestro Salvador. Tener la mente de Cristo es participar de lo que Él participa, pensar como Él piensa, decir como Él dice, hablar como Él habla y actuar como Él actúa. Es la identidad de un corazón agradecido a Dios para servirle y ser muy semejante a lo que Él hizo. Si hay una realidad e identidad de salvación, tiene que haber una realidad e identidad de conducta en la vida de cada uno de nosotros para con el Señor.
Hay dos pasajes en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, en donde nos habla acerca del ejemplo, el ejemplo del Señor. Dices, pues, para esto fuisteis llamados. Estoy leyendo Primera de Pedro 2, 21 al 25. Para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y más adelante, en el capítulo 4, 12 al 16, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Recordemos que el Señor ya nos preparó con la palabra de Dios, de manera que nada nos puede sorprender. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Dependemos de su razonamiento? Pensemos como Él piensa. El Señor está mostrándonos a nosotros acerca de que si a Él no le sorprendía ninguna cosa porque era Dios, a nosotros tampoco nos deberían de sorprender esas cosas que habrían de pasar porque ya nos advirtió, ya nos entrenó. Tendremos es que tener la capacidad de recordar y de vivir lo que ya hemos aprendido. El ejemplo máximo de Jesús. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido en esta mañana. Y lo primero que nosotros veíamos en el versículo 35 es que los discípulos deberían usar los recursos de los que no pudieron gozar al comienzo. Fueron enviados y tenían que depender de sus recursos, de los recursos divinos. ¿Te ha faltado algo? Lo segundo que vimos es ellos tendrían que estar dispuestos a llevar y mantener la verdad de la palabra de Dios. O sea, dependiendo de su requerimiento. Versículo 36. ¿Te estás fortaleciendo y edificando para el día malo? Y lo tercero que veíamos es que tendrían que estar dispuestos a pagar el precio por la obra de Cristo, dependiendo de su razonamiento. ¿Piensas como piensa Él? Y esta mañana pues no queremos terminar sin antes recordar de que el Señor Jesús está en su último tiempo, está próximo a la muerte. Y algo que destacamos de este pasaje es que Él estaría dispuesto a ofrecerse no solamente por sus discípulos, sino por usted y por mí. La muerte de Cristo no fue algo que pasaría por un momento, sino algo que redundaría por toda la eternidad. La palabra de Dios nos habla de que todos nosotros somos pecadores, de que usted y yo somos pecadores, de que el pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. También habla en Romanos 6:23 que la paga de ese pecado es la muerte eterna. Si Cristo estaba dispuesto a morir en la cruz por usted y por mí, por los pecados de usted, es porque esos pecados lo llevan a la muerte, lo separan de Dios eternamente. Y esa es la solución que Dios quiere darle en esta mañana a usted y a mí. En especial a ti, si alguna vez o por primera vez te conectas, si has escuchado esta palabra, que comprendas que la magnitud del pecado que hay en tu vida te separa de Dios y que por ende vas al infierno. Pero lo que hemos visto hoy también es la gracia de Dios manifestada en ese hecho de ir a la cruz
y morir por ti también. Se ofreció a sí mismo para pagar lo que tú no puedes pagar. La culpa de tu pecado. Él se hizo pecado por cada uno de nosotros y fue crucificado. Ese fue el costo. Su sangre derramada por ti y por mí. Ahora no solamente pensar en que hay un destino para los malos, para los que han pecado, sino que hay un destino para quienes realmente le aceptan en su corazón. Y ese sacrificio de sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y decirle, Señor, soy un pecador, estoy arrepentido, perdona mis pecados, y te acepto como mi único y suficiente Salvador, ¿sabe qué? Dice él, tienes vida eterna. La única manera de ir al cielo es a través de la persona del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Esa es la forma como una persona ha de ir al cielo. ¿Lo harías? ¿Lo harías en este momento? Yo quiero que inclines ahí tu rostro y en el silencio de tu corazón le puedes decir, Señor, he entendido mi pecado, he entendido mi destino. Y en esta mañana yo te acepto como mi único y suficiente Salvador por el amor que ofreciste en la cruz por mí. Llévame a la gloria, hazme tu hijo, sálvame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, amén. Señor, si has dicho estas palabras ahí en tu corazón, ten la seguridad de que realmente estarás en la eternidad, estarás en el cielo con Dios, con el que ahora es tu Padre. Señor, queremos agradecer esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque también hablas a nuestros corazones, a los que somos hijos tuyos, a estar siempre advertidos, a vivir la palabra tuya, a pensar como tú piensas, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan buena tarde. Dios les bendiga.